con Nelly. Sí, profe, en química. Bien, ¿qué es la oxidación y qué es la reducción entonces? En la oxidación se ganan electrones y en la reducción se pierden. Al revés. Ah, yo ¿No lo tengo es? anotado mal. Es al revés. En la oxidación se pierde un electrón y en la reducción se gana un electrón. Que alguien me corrija si estoy equivocada, puedo estar equivocada. Profe, yo tengo No, anotado está que la bien. reducción gana electrones y la oxidación pierde electrones. Pierde un electrón, exacto. En la reducción, Ok. acuérdense, para que no se lo confundan, reducción que gana un electrón, en general significa que la carga energética total de la molécula es neutra, ¿sí? Entonces, queda reducida la carga eléctrica molecular. En general, cuando tienen una carga, en general tienen una carga positiva además, o sea, perdieron un electrón, ¿sí? Cuando lo ganan, no es que se quedan con carga eléctrica negativa, en general quedan con carga eléctrica neutra, ¿sí? Bueno, entonces oxidación y reducción. ¿Por qué nos interesaba la definición de oxidación y de reducción? ¿Alguien se acuerda? Por los dinucleótidos que vimos, el NAD y el FAD. ¿Sí? NAD y FAD van a ganar hidrógeno, ¿sí? Dijimos que NAD era capaz de portar un hidrógeno y FAD es capaz de adquirir 2 hidrógenos. ¿Qué significa que adquieren hidrógeno? ¿Se oxidan o se reducen? Se oxidan. Se oxidan, exactamente. Se oxidan, porque el hidrógeno tiene carga positiva, ¿sí? Entonces, cuando esto está en esta forma, están oxidados, ¿sí? Y cuando lo vuelven a perder, se libera el hidrógeno, ¿sí? Se reduce. Eso es importante porque en realidad, al fin y al cabo, si se acuerdan en la clase anterior, las cantidades de energía más grandes que vamos a adquirir en forma de ATP lo vamos a hacer a través de la cadena respiratoria mitocondrial por dar hidrógenos a partir de estas moléculas, ¿sí? Que se llama nicotinamida, adenina dinucleótido y flavina adenina dinucleótido. Profe, ¿Sí? Fadina. Profe, espere. profe, Uy, No, no Kevin, queríamos, perdón. pero... yo tenía anotado Dale, de la dale. clase pasada que el FAD con 2 hidrógenos se reducía. Que se reduce. No, porque gana, a ver, el hidrógeno es una molécula que tiene carga positiva, ¿sí? Cuando no lo tienen al hidrógeno, la molécula tiene carga negativa. Es como si perdiera un hidrógeno. Se oxida, Claro. ¿sí? La carga total de la molécula pasa de ser negativa. A ver, NAD, solito así, tiene carga negativa. FAD, solito, tiene 2 cargas negativas. Cuando se unen con el hidrógeno, ¿sí? No hay pérdida ni ganancia de electrones en realidad, ¿sí? En realidad lo que está cambiando es la carga eléctrica molecular. O sea, esta carga no está. Pasa de ser una molécula con carga negativa a ser una carga neutra, la molécula. Profe, ¿y ¿Sí? entonces por qué se le pone el más arriba del hidrógeno? Siempre. Porque el hidrógeno ahí está en su forma iónica. No, no, pero en el NAD H, ahí lo he leído Acá. y a veces sí, a veces tiene el Porque más. en realidad acá no nos o sea, la carga molecular total no es positiva, sino que lo que tenemos que ver, ¿vale? Es que tiene la capacidad de ceder hidrógenos, ¿sí? Y electrones por consiguiente, después, Ah, listo. en la cadena respiratoria, ¿sí? En ese sentido nos interesa marcar la cantidad de hidrógeno que puede adquirir. Y por eso ponemos FADH2, ¿sí?
Ok. Porque esos hidrógenos son los que van a dar función a la maquinaria de la cadena respiratoria de la mitocondria. ¿Sí? Sí. Profe, Sí, Mili. o sea que cuando está sin el hidrógeno está oxidado, digamos, y cuando tiene está Claro, reducido. claro, exacto. No es lo que más nos interesa acá, pero es una forma de aplicar un poquito de química por aquí. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver hoy es, entonces, el ingreso. Sobre todo nosotros vemos hidratos de carbono, ¿sí? Como fuente más importante energética. Acuérdense que todo va a poder pasar a precursores, o sea, moléculas más pequeñas, ¿sí? Acuérdense que todo tiene constitución molecular. Al fin y al cabo, la mayoría se constituye de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Entonces, ingresan de distintas vías hacia esta vía metabólica, que es la vía metabólica de los hidratos de carbono. ¿Sí? ¿Cómo empieza la vía metabólica de los hidratos de carbono? Habíamos dicho con la ingesta, la digestión y la absorción de los alimentos, ¿sí? O sea, los comemos, los deglutimos, ¿sí? Los metabolizamos en el estómago con el ácido clorhídrico, sobre todo, en el intestino juegan ya jugo pancreático y bilis, ¿sí? Y esos son los que son capaces después de pasar la pared intestinal a través de los mecanismos que nosotros vimos de transporte. ¿Se acuerdan? Más o menos. Más o menos, ¿se acuerdan? Transporte activo, transporte pasivo, carriers, proteínas transmembrana, todo eso, usan. Ah, sí, sí, La sí. glucosa Sí, en profe. general, cuando estamos en la luz del intestino, ¿sí? Cuando estamos en la luz del intestino, supongamos que este es el tubo intestinal, ¿sí? Entonces la comida va a venir por acá, ¿está bien? O sea, ¿cómo es esto? Esto es así, ¿se entiende? Es un tubo así, yo lo corto por acá y se los estoy dibujando así, digamos. ¿Sí? Sí. O sea, acá atrás también va a haber células, todas ellas van a estar absorbiendo. En general lo que ocurre es que en la luz del intestino va a haber altas concentraciones de glucosa, que es lo que nosotros comemos, ¿sí? Entonces, el ácido clorhídrico, el jugo pancreático, la bilis, etcétera, se van a encargar de ir escindiendo las uniones de los polisacáridos a monosacáridos, y el monosacárido que más nos interesa a nosotros y que absorbemos en mayor cuantía es la glucosa. ¿Sí? La glucosa usa transportadores que se llaman GLUT. ¿Se acuerdan? Los transportadores GLUT van a ser proteínas transmembrana, ¿sí? Que van a dar ¿qué tipo de transporte? ¿Pasivo o activo? Pasivo. Pasivo. ¿Sí? Van a ir de un lugar de alta concentración de glucosa hacia un lugar de baja concentración, que es el espacio intracitoplasmático, ¿sí? Acá tenemos una glucosa, pasa dentro del citoplasma y pasa por difusión también a través de proteínas transmembranas. Acuérdense que esto tiene que ver con el tamaño de la glucosa, es muy grande, ¿sí? Por difusión simple pasan partículas que son más pequeñas, sodio, potasio, cloro, aminoácidos, ponele, con mucha suerte, pero un monosacárido como la glucosa no puede pasar a través de la pared, ¿sí? Entonces necesita sí o sí de los transportadores. Pasa, acá llega al torrente sanguíneo, ¿sí? Todo esto es por diferencia de concentración. Pasa de un lugar con más concentración a uno con menos. Este lugar va a pasar a tener más concentración, pasa a un lugar que tiene menos. La glucosa llega al torrente sanguíneo y eso es lo que nosotros conocemos como glucemia, ¿sí? Dosaje de glucosa en sangre. ¿Cuánto es normal de glucemia? Acá aparece la diabetes, ¿sí? En realidad, esta glucosa que va a viajar por el torrente sanguíneo en general después entra al hígado, ¿sí? En el hígado, el transportador
de glucosa, que va a ser GLUT4, para que entre adentro de la célula, va a necesitar de la insulina, ¿sí? O sea, es un transportador que está cerradito en su estado pasivo, está cerrado, y cuando se le une la insulina, permite que se abra y que pueda ingresar la glucosa a la célula. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? ¿Qué Sí, transportador? ¿El GLUT? Miren, sí, profe. supongamos que hacemos el dibujito de una célula del hígado, ¿sí? Este es el núcleo, esta es la pared celular. Va a tener un transportador GLUT. En general, los transportadores GLUT en los tejidos, ¿sí? Tienen un sitio de unión específico para moléculas de la que estamos hablando ahora, es la insulina, ¿sí? La insulina se une al transportador y hace que se abra, ¿sí? Si no se une la insulina, esto está cerrado y no permite que entre la glucosa. No gasta energía, porque sigue haciéndolo a favor del gradiente, pero necesita la activación del transportador. ¿Está? Por eso nosotros a los diabéticos, algunos diabéticos, les damos insulina, inyectamos insulina, eso permite que se abran los transportadores y permite que ingrese la glucosa adentro de la célula y se metabolice. Si la glucosa nos queda acá dentro de la sangre, no nos sirve. Ah, claro, porque a los diabéticos la glucosa se le queda en la sangre y no entra en las células, ¿o no? Exacto, nosotros tenemos glucemias altas, altas, altas. ¿Y cuál es la única forma de bajarle la glucemia a un diabético? Poniéndole insulina. Nosotros ponemos insulina, abrimos transportadores y la glucosa empieza a entrar adentro de las células y empieza a activar el metabolismo, que es la glucólisis primero, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces logramos que nuestra glucosa entre a la célula del hígado. Todavía no vimos ninguna vía metabólica, se dan cuenta que por ahora es solamente transporte de la glucosa. Acá entonces dijimos digestión y esto es absorción. La digestión es ácido clorhídrico en el estómago, jugo pancreático. El jugo pancreático va a tener una enzima que va a ser muy importante que se llama la amilasa. ¿Sí? Y la bilis, que en realidad la bilis es más importante para la absorción de las grasas que los hidratos de carbono. ¿Estamos hasta acá? Es medio complicado, pero estamos yendo despacito. Pregunten. Profe, ¿la absorción era cuando la glucosa entraba a la célula o cómo? Claro, la absorción va a ser el pasaje de la glucosa, ¿sí? Que en realidad es el monosacárido que más nos interesa a nosotros, el pasaje de la glucosa desde la luz intestinal hasta su célula de destino. En este caso nosotros estamos usando el hígado como célula de destino, ¿sí? Como célula diana le decimos, que es la célula más importante para el metabolismo. ¿Sí? Pero puede llegar a otros lados. Por ejemplo, en el caso de que estemos haciendo actividad física y estemos usando muchos grupos musculares, vamos a empezar metabolismo en las fibras musculares, ¿sí? Que van a usar energía para poder contraerse y relajarse y poder mover hacia el cuerpo. ¿Sí? Profe, ¿Cuántas células es esto? ¿Cómo, Mili? que yo acá tengo anotado que, Sí. bueno, una vez que los transportadores pasan la pared intestinal y demás, después llega al hígado, que es el metabolizador por excelencia, y ahí se va a dar el nuevo transporte a través de LUT4. Y ahí Claro. recién vamos a tener glucosa, ¿puede ser? O sea, aquí, No, en realidad todo el tiempo lo que estuvimos transportando ahí, Mili, es glucosa. Nada más que nosotros decimos a través de los transportadores GLUT4 en la célula del hígado, porque el hígado es el órgano metabolizador por excelencia del cuerpo, ¿sí? Lo cual no significa que el resto de las células tengan maquinaria para metabolizar glucosa y usarla como energía, ¿sí? Hay otras células que también necesitan ATP y lo producen, por ejemplo, las células musculares. ¿Sí? Todas las células para poder cumplir su función hacen esto. Lo que lo diferencia a la del hígado del resto es la glucogenogénesis.
que ahí llegamos. ¿Sí? Vemos la vía metabólica a través de la célula hepática, pero Mili, esta glucosa que está viajando acá puede llegar a cualquier lado. Primero llega al hígado. Una vez que se saturan las células del hígado, empieza a viajar para otros lados. Entre ellos, a la grasita después. Ok. Sí, que después queda como reserva. Sería que el transportador GLUT4... El GLUT4 es específico, ¿sí? No hace falta que se acuerden de transportador GLUT4 por ahora. Hace falta que se acuerden que se llaman transportadores GLUT. Son transportadores exclusivos de glucosa. Profe, ¿puede mandar foto? Ujú. Bien. ¿Estamos entonces hasta acá? Llegamos a la célula. Llegamos a la célula, tenemos glucosa dentro de la célula del hígado. Cita. Lo próximo que tenemos que hacer es... Tenemos dos opciones, ¿sí? Y acá es Mili por lo que yo les traigo como ejemplo a la célula del hígado. La glucosa ahora puede hacer dos caminos. Por un lado, puede empezar a almacenarse para que nosotros tengamos energía todo el tiempo, porque no es que nosotros vamos a usar la energía cuando comemos y después no más. Nosotros cuando comemos para tener reservas energéticas para todo el día, en teoría, ¿sí? Entonces, la glucosa puede entrar directamente al metabolismo para producir energía, ¿sí? Y esto se llama glucólisis, o sea, destrucción de la glucosa, o sea, esto va a ser el catabolismo de la glucosa, ¿sí? Esta es la vía catabólica de la glucosa, la glucólisis. Por otro lado, lo que puede hacer la glucosa es, dentro de la célula, en el citoplasma, enganchar glucosa con glucosa, 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 glucosa y formar glucógeno, ¿sí? Eso se llama glucógenogénesis. La glucógenogénesis, sí, acuérdense, génesis es de formar, glucógeno es lo que estamos formando. Entonces, el glucógeno es la forma o la macromolécula, ¿sí? Para almacenamiento energético. O sea, yo agarro y tengo un glucógeno, ¿sí? Que es una molécula que no es más que un montón de glucosas pegadas una con la otra. Si yo empiezo a romper ese glucógeno y empiezo a tener glucosas separadas, puedo empezar a meter glucosa por la vía de la glucólisis sin necesitar comer nada, ¿sí? Y sigo teniendo energía. ¿Se entiende? Guardo reservas. Entonces, esta es la vía anabólica. Y esta es la vía catabólica. O el inicio ¿Se de la podría vía repetir? La glucógeno, o sea, llega el glucógeno, ¿sí? Se llega la glucosa a la célula del hígado. Tenemos dos posibilidades. O la usamos y empezamos a producir energía que vamos a consumir ahora, porque la necesitamos, ¿sí? Para todos los procesos de la vida. No es que solamente la actividad física va a necesitar glucosa, todo. Respirar necesita de ATP, hacer la digestión necesita de ATP, dormir necesita de ATP, pensar, ¿sí? Todo necesita ATP. Entonces, cuando nosotros ingerimos, se activan las dos vías. Pero una vía va a ser la destrucción de esa molécula de glucosa, ¿sí? La va a ir degradando para formar adenosintrifosfato, que es la molécula energética de la célula que dijimos, ¿sí? Ahora, puede que
llegue tanto glucosa a la célula que hay una parte de esa glucosa que no la uso ahora. La guardo, porque la voy a necesitar más tarde, no en el momento que esté comiendo. Vos almorzás y a las 6 de la tarde haces actividad física y no comiste nada, necesitas degradar glucógeno, ¿sí? Que va a ser la molécula de almacenamiento para empezar a activar la glucólisis. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien, o sea, en la glucólisis yo tengo una bolita y el objetivo es romper esta bolita en partes. ¿Sí? En la glucogenogénesis yo tengo una bolita y el objetivo es pegar otra bolita, pegar otra bolita, pegar otra bolita, para que cuando el cuerpo las necesite, yo saque una bolita y la meta acá. Profe, una preguntita. Sí, verá. La diferencia entre glucosa y glucógeno? La glucosa es un monosacárido, ¿sí? O sea, es la forma de hidratos de carbono más pequeña que existen, ¿se acuerdan? Sí, sí. El glucógeno es un polisacárido de glucosas, o sea, son muchos monosacáridos de glucosas pegados uno con el otro. Ah, por eso nosotros ahí en lo que sería la glucogénesis hablamos de glucógeno. Exacto. Cuando hablamos de glucogenogénesis, hablamos de producción de glucógeno, o sea, básicamente lo que hace es pegar una glucosa con la otra para poder guardarlas. Y cuando nosotros las necesitemos, va alargando glucosas, ¿sí? Claro, sí, sí. O sea, el glucógeno va a ser una molécula, una macromolécula, ¿sí? Un polisacárido de glucosas intracitoplasmáticas que sirven de almacenamiento de energía. Profe, Sí, vale. una consulta. Cuando dormimos, o sea, también estamos usando glucosas, ¿no? Tipo al respirar y todo eso. Sí, todas las funciones del cuerpo necesitan de glucosa, producir orina, soñar. Soñar es parte de la actividad cerebral. Ah, claro, por eso. Que lata el corazón, todo. Todo consume energía. Después ahí hablamos de gasto calórico y de déficit calórico, que eso es, sobre todo lo hacen las Nutri. Bueno, no sé si hay Nutris varones ahora, creo que no. Creo que tenemos todas ingresantes a nutrición, pero básicamente lo que hacen es eso, ¿sí? Calculan déficit calórico, o sea, que lo que vos ingerís sea menor que lo que vos gastas, para que bajes de peso, cuando el objetivo es bajar de peso, obvio. ¿Se entiende? Esto se calcula. Bueno, entonces, decimos Profe, que la ¿puedo volver una pregunta? glucogenogénesis, sí, decimos que la glucogenogénesis es la vía anabólica porque a partir de una molécula chiquitita como la glucosa producimos glucógeno, ¿sí? Y la glucólisis va a ser la vía catabólica porque va a ser la ruptura de monosacárido de glucosa para la producción de energía. ¿Sirve la glucólisis sola? No. Es el comienzo de la vía catabólica, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver ahora, toda esta vía catabólica. Cómo entramos desde glucosa que entra a la célula del hígado a producir ATP. Bien. Habíamos dicho que la glucólisis ocurría ¿en dónde? En el citoplasma. En el citoplasma, excelente. Acuérdense que la glucólisis es la única dentro de esta vía catabólica que ocurre en el citoplasma celular. Profe, ¿y la glucogenogénesis? La glucogenogénesis no la vemos.
¿sí? ¿Pero dónde se Sí, produce en el citoplasma? sí, también, en el citoplasma. Ah, Acuérdense del glucógeno como molécula de almacenamiento energético, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, ¿cuál es el proceso de la glucólisis? Ingresa una molécula de glucosa y nos da por resultado, esto vemos nosotros, no vamos a ver reacción por reacción. Si las quieren ver, están. Entonces, va a ingresar una molécula de glucosa y nos va a dar como resultado 2 ácidos pirúvicos. ¿Se acuerdan? Bueno, perdón. Antes de esto, acuérdense del ATP, que ya lo vimos 800 veces, adenosín trifosfato como moneda energética, ¿sí? Moneda energética celular. O sea, esto es una molécula, acá tengo un dibujito, que básicamente es una base nitrogenada, que es adenina, un azúcar, que es la ribosa, y después tiene 3 fosfatos, ¿sí? Acá está la adenina, acá está la ribosa, y acá tiene 3 fosfatos, ¿sí? Estos son enlaces de alta energía, o sea que cada vez que se rompe un enlace de estos de alta energía, liberamos esa energía para poder hacer otro proceso, ¿sí? Entonces, esta moleculita que es chiquitita y que podemos transportarla por todos lados, es la portadora de la energía, ¿sí? Nuestro objetivo es producir ATP. Ese es el objetivo de la vida catabólica, ¿sí? Entonces, empezamos con una glucosa y Profe, salimos con los ácidos pirúvicos. Sí, vale. una consulta. ¿Cuál es la diferencia con el GTP? ¿Que usa guanina nomás? Claro. Cambia la base nitrogenada. Y, claro, ¿y funcionan, o sea, cumplen la misma función o no? No. Sí, sí, porque en realidad no te interesa mucho la base nitrogenada ni el azúcar. Te interesa sobre todo los enlaces de alta energía, los fosfatos. Pero es mucho más frecuente el ATP que el GTP. O sea, en el cuerpo Ah, ok. se usa más ATP que GTP. Sí, sí. Listo. ¿Sí? Bien. Entonces, entra una glucosa. En la glucólisis vamos a gastar 2 ATPs, ¿sí? Que van a romper un enlace fosfato y van a pasar a formar 2 moléculas de ADP. Pero entran 4 moléculas de ADP que salen en forma de 4 moléculas de ATP. O sea, formamos 4 enlaces de alta energía, ¿sí? Unimos 4 grupos fosfato. Y además, es dos NAD, ¿sí? Que se unen al hidrógeno. Este es el balance que tiene la glucólisis, ¿sí? Profe, Esto, el sí, ATP verá. que rompe, ¿Cómo? el ATP que rompe, El ATP, o sea, el proceso de la glucólisis, el enlace fosfato es el que se rompe, ¿sí? Que son los enlaces de alta energía. Esos son los que tienen liberación de energía. Cada uno de los ATP tiene adenín trifosfato, significa que tiene 3 fosfatos, ¿sí? Difosfato significa que tiene 2, monofosfato significa que tiene 1. Entonces, los enlaces con los grupos fosfatos son enlaces de alta energía que cuando se rompen, liberan energía para poder hacer otras cosas, ¿sí? o sea que iría por ejemplo, en el primero de ATP y se forma ADP. Claro, acá estamos rompiendo 2 enlaces, o sea, en cada una de estas moléculas rompemos un enlace con un grupo fosfato, ¿sí? En el que sigue vendrían a ser 4. Al revés, acá estamos formando enlaces fosfatos. Tenemos 4 Ah. ADP, o sea, adenosín difosfato, y formamos 4 adenosín trifosfato. ¿Sí? Acá estamos gastando energía y acá estamos formando energía. Sí, ahora sí entendí.
Profe, Bien. cuando se rompen los enlaces del fosfato y la energía se libera, ¿dónde queda esa energía? Sí. En general se usa o sea, como en reacciones químicas, como coenzimas de reacciones químicas, ¿sí? Las reacciones químicas necesitan energía para poder producirse y es esa la energía. La ruptura de los enlaces libera energía y la usan para hacer reacciones. Ah, claro, al toque, tipo, apenas la rompen, la vuelven a usar. Claro, exactamente. Listo. A ver. Es como un metabolizador. Déjenme mostrarles. A ver. La otra vez se los tenía abierto, pero esta vez no lo tengo abierto. Miren. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago para mostrarles? Acá. Miren. ¿Dónde está la? ¿Ven esto? ¿Ven que pasa de glucosa a fructosa 1,6-bifosfato? ¿Sí? Esta es la primera serie de reacciones que se dan en la glucólisis. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bien. Entonces, esta es la primera reacción que se da, la primera serie de reacciones que se dan, ¿sí? Pasa de glucosa, en realidad pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato y después a fructosa 1,6-bifosfato. Esa reacción, para producirte toda esa reacción y pasar de esto a esto, ven que se unen fosfatos, ¿sí? Las P vendrían a ser Necesitamos un gastar fosfato. energía. ¿Cómo? El circulito con la P vendría a ser un fosfato. Esto es un grupo fosfato, claro. Se le unen fosfatos, pero para poder enlazarlo, ¿sí? Va a necesitar enzimas que van a ser las catalizadoras y esas enzimas van a necesitar gastar energía para poder unir ese fosfato. Y ese fosfato lo va a perder el ATP. ¿Sí? Miren acá, lo tienen de nuevo. De ATP pasa a ADP. Esta, la exoquinasa, es la enzima. El ATP actúa como coenzima y actúa como dador de energía y de fosfato, para que esta enzima pueda cumplir con su tarea. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato. Todo esto vendría ¿Sí? a suceder dentro de la glucólisis, ¿no? Sí. Todo esto es parte de la glucólisis. La glucólisis comprende paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, y eso da dos moléculas distintas. ¿La ven? Dihidroxiacetona de fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se entiende? Puede dar una u otra dependiendo de las condiciones citoplasmáticas. En realidad va a depender de si están en aerobiosis o en anaerobiosis. Pero ahora estamos hablando de condiciones ideales, o sea, en las que hay oxígeno, ¿sí? Profe, una preguntita. Sí. La flechita esa que no iba recta, sino que doblaba así, ¿qué significa? Que actúa como coenzima. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, paren que les voy a sacar una foto de esto. Profe, una pregunta antes que explique lo otro. Sí. Los dos NAD, esos que están ahí en el pizarrón, ¿van a producir, o van a gastar energía? Eso es lo que no me quedó claro. No tienen nada que ver con lo energético por ahora los NAD. Los NAD van a actuar como receptores de hidrógeno, ¿sí? La molécula va a Bien, perder bien. hidrógeno y el NAD los va a agarrar. Por ahora nada más que eso, ¿sí? Ok. A ver. ¿Podría volver a poner la imagen un segundo? Sí. Yo le saqué captura por si alguien le quiere. Ah, bueno. Ahí se las mando al grupo si quieren, no hay problema. Pero Sí, miren, profe, mándale al grupo, mándale al grupo.
lo que les quiero decir es, si ven la primera reacción, dice que pasa de glucosa, pasa a glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Bien que al lado dice 1 exoquinasa. La exoquinasa es la enzima, o sea, es la que va a actuar sobre la glucosa para transformarla en glucosa 6-fosfato, ¿sí? O sea, es la que se va a encargar de adherir el grupo fosfato a la glucosa. Esta enzima va a necesitar del ATP porque va a necesitar la energía y va a necesitar el fosfato del ATP, ¿sí? Entonces, el ATP acá va a estar como coenzima. O sea, actúa junto con la enzima, pero no es la catalizadora. ¿Se entiende? Ay, yo ya no sé ni qué ven. Ustedes lo que ven es, ven mi pantalla y me ven a mí también, o ven solamente la pantalla que yo les presento. La pantalla nada más que usted presenta. Claro, la pantalla. Bien. Entonces no me están viendo todo lo que estoy escribiendo. Claro. Entonces, nosotros tenemos glucosa, ¿sí? Vamos a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esa es la primera reacción de la glucólisis, ¿sí? Entonces, la enzima que va a hacer que la glucosa pase a glucosa 6-fosfato va a ser la exoquinasa. ¿Está? Esta es la enzima. O sea, la que va a agarrar el fosfato y se lo va a pegar a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Como coenzima, para que esta enzima pueda actuar, necesita que esté disponible sí o sí ATP. El ATP va a escindir una de las uniones fosfato, le va a dar un fosfato a la glucosa, ¿sí? Profe, Que ¿pero va- se lo da así gratis o encima se lo saca? No, con gasto de energía. La ruptura de ese enlace gasta energía. ¿Y quién lo rompe? La exoquinasa, Ah, listo. ¿sí? La exoquinasa es la metabolizadora, ¿sí? La que va, saca el fosfato y se lo da a la glucosa. ¿A quién le saca el fosfato? Al ATP. O sea, la exoquinasa para poder actuar necesita que haya ATP disponible, ¿sí? Entonces, el ATP va a actuar como una coenzima que se llama, ¿sí? La enzima, que es la exoquinasa, necesita al ATP para poder funcionar, pero la que hace la reacción es la exoquinasa. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien. Entonces, de la glucólisis, Profe, sí, Mili, pero ahí el ADP, ¿qué haría, digamos? el ADP, Sí. y queda ahí, después va a estar disponible para poder unirse a un fosfato cuando pueda. Si lo ven, Listo. si lo ven al gráfico, vamos de nuevo. Si lo ven al gráfico, más abajo, acá, agarra 2 ADPs y transforma en 2 ATPs. Les devuelve el fosfato, ¿sí? Claro, ¿Se en la entiende? otra parte, ¿o no? Acá ven, miren, al lado tienen a las moléculas. ¿Ven que tiene 2 grupos fosfatos acá? ¿Lo que Sí, está en rosa? Claro. Sí. ¿Se ve mi mouse o no? Sí, sí, se se ve, ve, profe. se ve. Bien. Acá ven que pierde el grupo fosfato. Esta es Sí. esta. Esta de acá es esta. ¿Sí? Pierde el grupo fosfato y ese grupo fosfato se lo va a dar al ADP. Y va a formar ATP. El balance, acuérdense que en el balance total de la glucólisis forma 4 moléculas de ATP, pero consume 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 profe. Bien. Entonces,
Vamos a hacer lo mismo que la clase pasada. Glucólisis. Decimos entonces que el balance total de ATP que genera la glucólisis es de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Forma 4 ATPs, pero consume 2 ATPs. Entonces, el balance de la reacción es 2 ATP. Y dijimos que además formaba 2 NAD. ¿Estamos Profe, acá? eso es lo Sí. que no entendí bien de que por qué quedan 2 ATP. Bien. Vamos a verlo directamente en la reacción. Así una pestaña de Google, glucólisis. Bien. Vamos a ver las reacciones desde el inicio, ¿sí? Entramos en glucosa. Entra glucosa, acá consume un ATP. ¿Sí? Pasa glucosa 6-fosfato, pasa fructosa 6-fosfato y después pasa fructosa 1,6-bifosfato. Acá gasta otro ATP. ¿Sí? Por ahora el balance es menos 2 ATP. Después la vía que sigue es esta para nosotros, ¿sí? Acá están los 2 NAD que produce, ¿los ven? 2 NAD. Acá hace 2 ATPs. Acuérdense que todo esto está en 2, porque cada uno va a dar, bueno, cada molécula de glucosa va a dar 2 ácidos pirúvicos. ¿Ven que abajo dice 2 moléculas? O sea, el fructosa 1,6-bifosfato se escinde y da gliceraldehído 3-fosfato, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que van a seguir la vía. ¿Sí? Y por eso son 2 NAD, después hace 2 ATP, 2 ADP, forma 2 ATP en esta reacción de acá, y en esta reacción de acá forma 2 ATP, de nuevo. ¿Sí? Profe, Entonces, un segundito. Acá tenemos dos moléculas de ATP que produce, y acá tenemos 2 moléculas de ATP que produce. Pero acá arriba tenemos 2 moléculas de ATP que consume. ¿Sí? Entonces, el balance total de la reacción va a ser 2 ATP. ¿Se entiende? sí, sí. Bien. Bien. ¿Qué me querían preguntar? Profe, ¿le puedo consultar algo? Arre. Sí, más vale. El mismo ATP que suelta en la primera parte es el mismo ADP que suelta en la primera parte es el mismo que usa en la segunda. Sí, no necesariamente, ¿vale? Las moléculas de ATP y ADP, o sea, las adeninas, o sea, los ADP y los ATP andan circulando por ahí. No hace falta que sea la misma molécula. Acuérdense que no es que hay una sola glucólisis ocurriendo en un momento. Hay un montón de exoquinasas escindiendo un montón de glucosas, ¿sí? Están en el Ok. citoplasma. Acuérdense que es un medio acuoso, o sea, ahí están las moléculas de ATP disponibles, tanto las moléculas de ADP como las moléculas de ATP para producir ATP o ADP, dependiendo de la reacción que le corresponda. Pero están en el citoplasma a disposición, digamos. Claro, sí, entendí. ¿Bien? Bueno, les envío la página. Párenme un segundo. Ahí está, ahí la compartieron. Pero les mando la página por las dudas igual. Bueno, muy bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que este es el balance de la glucólisis 2 ATP? ¿Está entendido por qué son 2 y no 4? Sí. Excelente. Bien, entonces, decimos que el producto final de la glucólisis, además de esto, que es lo que nos va a interesar para poder hacer la cuantificación de cuánta energía nos da la vía catabólica de la glucosa, nos da como resultado 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿sí? Y el ácido pirúvico, ¿qué va a hacer? La descarboxilación, ¿sí? Entonces, después de la glucólisis viene la descarboxilación oxidativa del piruvato.
Descarboxilación oxidativa. Bien, ¿en qué consiste la descarboxilación oxidativa? Las dos moléculas que nos da el resultado de la glucólisis, y es importante que se acuerden de esto, ¿sí? Una glucosa en la glucólisis, una glucosa nos va a dar dos ácidos pirúvicos. O sea que la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico la vamos a hacer en dos moléculas, ¿está? El ácido pirúvico más una coenzima, que se llama coenzima A, va a dar lugar a dos moléculas de acetil coenzima A, que se escribe acetil-CoA, ¿sí? Y esta reacción, para que estos dos se puedan unir, va a dar lugar a dos NAD, ¿sí? Va a ser dadora de hidrógenos, la reacción. Esta reacción, ¿dónde ocurre, chicos? En la mitocondria. En la matriz mitocondrial. O sea, el ácido pirúvico se produjo con la glucólisis en el citoplasma. El ácido pirúvico es el que va a ingresar a la mitocondria, ¿está? En la matriz mitocondrial, que dijimos que era esta parte de acá, la matriz mitocondrial, ¿sí? O sea, pasa las dos membranas, membrana externa, membrana interna, matriz mitocondrial. Ingresa a la matriz mitocondrial y ocurre esta reacción. O sea, la acetilcoenzima A va a estar disponible en la matriz de la mitocondria. Va a producir dos acetil-CoA y dos NAD. Entonces, de la descarboxilación, ¿sí? Vamos a tener como producto energético que nos interesa los dos NAD. ¿Sí? Si ustedes ven de cada una de estas reacciones, nosotros estamos agarrando lo que después nos va a dar energía. Pero, ¿cuál es el producto final de la glucólisis? Dos ATP y dos NAD. Eso es en cuanto a valor energético. El ácido pirúvico. El producto de la degradación de la glucosa es el ácido pirúvico, ¿sí? Y el ácido pirúvico, lo que ocurre es que cada una de estas reacciones es consecuente con la otra, ¿sí? Si no tenemos glucólisis, no podemos descarboxilar el ácido pirúvico. ¿Se entiende? Una ocurre después de la otra y gracias a la otra. Bien. Este es nuestro balance energético, entonces. ¿Qué hacemos después con la acetilcoenzima A? La acetilcoenzima A va a ser, dijimos que eran dos, ¿sí? Y la acetilcoenzima A va a ser el producto que nosotros necesitamos que ingrese al ciclo de Krebs. Y este, chicos, va a ser la pesadilla de sus carreras, de la de todos, en primer año. El ciclo de Krebs lo que tiene es que es una serie de reacciones igual que la glucólisis, nada más que ocurren en círculos, ¿sí? O sea, el producto final del ciclo de Krebs ingresa acetilcoenzima A y junto con el producto final dan inicio al ciclo de nuevo. ¿Se entiende? O sea, es circular la reacción del ciclo de Krebs. Entonces, en cada ciclo de Krebs va a ingresar una acetilcoenzima A. O sea que al ciclo de Krebs lo vamos a cumplir dos veces, ¿sí? Por cada acetilcoenzima A, vamos a usar 3 NAD y un FAD. ¿Sí? Esta es la única reacción de la vía catabólica de la glucosa que usa FAD. Todo lo que vimos hasta ahora eran NAD, ¿sí? Y va a usar un ADP que lo va a dar en ATP. Entonces, cada uno de estos va a unirse con hidrógeno. Acuérdense que el FAD se unía con dos hidrógenos y este ADP va a pasar a ATP.
Todo esto pasa por 2, porque cada una de las coenzimas A da esto como producto. Entonces, no son 3 NAD, son 6 NAD, son 2 FAD y son 2 ATPs. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Puedes sacar fotos? Si lo ven, sí, si lo ven, al ciclo de Krebs también le dicen ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Porque son todos cítricos los productos que rondan en las reacciones. No nos interesan las reacciones por ahora, nos interesan los productos, ¿sí? Y además de esto nos va a dar... ¿Cómo? Le hago una pregunta porque yo eso no lo entendí bien. Porque eso es que para entrar al ciclo de Krebs se necesitan 2 acetil-CoA más 6 NAD más 2 FAD. Y después como Bien. que de vuelta empieza a 3 NAD y un FAD. Esa parte no lo entendí bien. Bien, ahora les muestro. Dame un segundo, que les busco la imagen. Bien. Si nosotros vemos la imagen del ciclo de Krebs, el acetil-CoA que nosotros acá, miren, acá tenemos la descarboxilación, ¿sí? Ven que acá está el ácido pirúvico, acá está coenzima A, que se une con el ácido pirúvico y forman acetil-coenzima A, ¿sí? Ven que cada uno de los ácidos pirúvicos va a dar lugar a un NAD, ¿sí? Como son 2 ácidos pirúvicos, son 2 NAD, que es lo que anotamos en el pizarrón. ¿Está? ¿Mili? ¿Alguien me escucha o no me escucha nadie? Bueno. Bueno, Profe, sí, sí, justo ahí se me cortó. Pero sí, o bien. sea, más o menos entendí igual. Bueno, pero vamos a seguirlo como hicimos con la glucólisis. Si tenemos la acetilcoenzima A que ingresa acá, se une con el oxalacetato, libera de nuevo a la coenzima A, ¿la ven acá? O sea, se Sí. vuelve a reciclar para volver a unirse con piruvato después. O sea, lo que acá mete es el grupo acetilo y forma citrato, ¿sí? El citrato, ocurren todas estas reacciones, ¿sí? Todas estas que están acá son las enzimas, ¿sí? Y acá fíjense, un NAD, 2 NAD, 3 NAD, ¿sí? Y me falta el FAD acá. No lo veo. Bueno, no está el FAD. Déjenme ver si acá está. Acá está el FAD. De succinato, acá. Este es el NAD. Acá está el NAD, el FAD. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 NAD y un FAD. ¿Está? Sí. Esto vendría a ser para que ocurra el ciclo. Se necesitaría eso. Claro, nosotros necesitamos que en esta reacción esté el NAD para que se una con hidrógeno. ¿Sí? Lo mismo acá. Necesitamos de todas estas enzimas para que se produzca el ciclo de Krebs. ¿Sí? Citrato sintasa, aconidasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinil-CoA sintetasa, todas estas las necesitamos. Estas están en la matriz mitocondrial y van a ir dando lugar a todos estos productos. Cada una de estas es una reacción, ¿sí? Y como producto le da hidrógeno al NAD acá. Acá lo mismo. Esto, a través de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, forma desde alfa-cetoglutarato succinil-CoA y da como producto un NAD.
¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y Profe, esto, todas las enzimas son ¿cómo? anabólicas. La mayoría de las enzimas son anabólicas en el ciclo de Krebs. Esta es una vía catabólica, en realidad. Seguimos destruyendo glucosa, entre comillas, destruyendo. ¿Sí? Claro. Bien. Venimos de un producto mayor a un producto menor. Claro, eso como pasábamos, digamos, de NAD a NAD reducido y todo eso, como se le une, por eso preguntaba. Claro, pero es que en realidad ahí, Lu, digamos, los NAD, en todas las reacciones, a ver, el NAD tanto el NAD como el FAD van a ser receptores de hidrógeno, ¿sí? O sea, significa que para que una molécula y la otra se puedan unir, necesitan liberar un enlace. Ese enlace lo liberan ¿cómo? Cediendo un hidrógeno. Y el FAD y el NAD lo agarran al hidrógeno para que estas moléculas se puedan unir. Claro, sería como un lateral, por decirlo Es así. un receptor de hidrógeno, básicamente. Agarran todo para que puedan seguir funcionando todas las reacciones. ¿Está? Sí. Entonces, vamos a anotar acá. Ciclo de Krebs nos va a dar, entonces dijimos 6 NAD. ¿Se entiende por qué 6 y no 3? Cada ciclo de Krebs nos da 3, pero nosotros con cada glucosa producimos 2 acetilcoenzima A. O sea que hacemos el ciclo de Krebs 2 veces con una glucosa. Ah, ya entendí. O sea que con una glucosa tenemos dos, ¿cómo se dice? 3 NAD más un FAT y con 2 acetil serían 6 NAD más 2 FAT. Exacto. O sea, cada acetilcoenzima A nos va a dar 3 NAD, un FAD y un ATP. Pero cada glucosa nos va a dar 2 acetilcoenzima A. O sea que todo esto lo tenemos que multiplicar por 2. Por eso son 6, 2 y 2. ¿Sí? ¿Mili? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Y cuando se necesita, o sea, cuando se tiene que empezar el ciclo de Krebs, ¿se puede empezar con un acetil o si tienen que ser, sí o sí tienen que ser con 2? No, no. Cada ciclo de Krebs necesita un acetilcoenzima A. A ver, para ser concretos, al ciclo de Krebs, la verdad, no le importa de dónde viene el acetilcoenzima A. A nosotros nos importa. El ciclo de Krebs entra acetilcoenzima, entra constantemente. ¿Sí? Lo que a nosotros nos interesa es que cada acetilcoenzima A viene de una glucosa. Y cada glucosa nos va a dar 2 acetilcoenzima A. O sea, nosotros estamos intentando hacer el balance energético o cuánta energía nos va a dar una glucosa. Pero esto es, digamos, una forma de separarlo para que nosotros lo entendamos. No es que esto ocurra así, como entra una acetilcoenzima, entra 2 acetilcoenzima, entra un montón de glucosa toda junta, hay un montón de ciclos de Krebs funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. No sé si les mandé esto. Bien. Entonces, tenemos este balance energético por ahora, ¿sí? Después de esto, nosotros tenemos que entrar a la cadena respiratoria. Yo fíjense que les fui dejando anotaditos los pasos que venimos haciendo, ¿sí? Ahora entremos a la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? En las crestas. Exactamente. La cadena respiratoria dijimos entonces que estaba. Y volvemos a hacer el dibujo todo complicado. Nosotros dibujábamos una mitocondria, membrana externa, membrana interna, ¿sí? Y en la membrana interna van a estar los 3 complejos de la cadena respiratoria
y la ATP sintetasa. Entonces, tenemos complejo 1, complejo 2 y el complejo 3. ¿Cómo se llama cada uno de estos complejos? El 1 se llama Q-reductasa. No se los quiero anotar porque les voy a hacer mucho lío en el dibujo. Se me cayó un filo. Igual lo tenemos ya. Está anotado, está en el apunte esos, chicos. Es NAD, Q-reductasa, C-reductasa y citocromo C-oxidasa. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, todo lo que estaba acá, todos los NAD que fuimos produciendo, que son 2, 4 y 6, 10 NAD, están acá en la matriz mitocondrial, ¿estamos de acuerdo? Parece que hice nada, pero es nada. Bien. Entonces, todos estos NAD de acá, lo que van a hacer va a ser darle los electrones y los hidrógenos a estos, ¿sí? A los complejos. Ingresan 2 electrones y por cada 2 electrones que ingresan al complejo 1 van a pasar 2 hidrógenos al espacio intermembrana, ¿sí? O sea, NAD le va a dar hidrógenos y electrones al complejo, ¿sí? Entonces va a quedar polarizado para poder receptar hidrógenos después, ¿sí? Y el hidrógeno queda en su forma iónica. ¿Se entiende o no? Profe, por cada un NAT entran 2 hidrógenos y 2 electrones. Entran 2 electrones a la cadena respiratoria, ¿vale? Sí. ¿Sí? Estos 2 electrones van a saltar del complejo 1 al complejo 2 y después van a saltar al complejo 3, ¿sí? Siempre son los mismos electrones. Lo que hacen es, los hidrógenos que se van liberando por acá, acuérdense que el hidrógeno siempre está de a 2, ¿sí? Es su forma de estar, el hidrógeno. No iónico es H2, ¿sí? El hidrógeno no iónico está en H2, así como está H2O, ¿sí? Está en 2. Entonces, cada vez que nosotros juntamos un hidrógeno con un NAD, nos queda un hidrógeno suelto, ¿está? O sea, cualquier reacción que ocurra desde X a X y se produce la unión de un NAD a hidrógeno, lo que se da es esto, NADH más H. Queda un hidrogenión libre, siempre. Lo que ocurre es que la mitocondria no puede tener grandes cantidades de hidrogeniones o de hidrógeno iónico, es lo mismo, hidrogeniones o hidrógeno iónico, en la matriz. Necesita tenerlo en el espacio intermembranoso, ¿sí? Entonces, el espacio intermembranoso se va a caracterizar por tener altas concentraciones de hidrogeniones y pH bajo, ¿sí? Es una característica del espacio intermembranoso. Entonces, básicamente la cadena respiratoria lo que quiere hacer es sacar los hidrógenos que quedaron en la matriz hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Ese es el objetivo de la cadena respiratoria. Entonces, NAD le va a dar los 2 electrones al complejo 1. Pasan 2 hidrógenos. Saltan los electrones al complejo 2. Pasan 2 hidrógenos más. Saltan los electrones al complejo 3, pasan 2 hidrógenos más. O sea que por cada molécula de NAD que le da 2 electrones a la cadena respiratoria, van a pasar al espacio intermembrana 6 hidrogeniones. ¿Se entiende? Profe, Sí. yo no entendí muy bien por qué son 6 y no 3.
Porque por cada uno de los complejos pasan 2. Cada vez que el complejo recibe 2 electrones, pasan 2 hidrógenos, ¿sí? Ah, Dos y hidrógenos. no es que uno se agrega al NAD. No. Sí. El NAD es receptor de hidrógenos durante estas 3 fases, ¿sí? En glucólisis, en la descarboxilación y en el ciclo de Krebs, NAD es receptor de hidrógenos. Cuando entra a la cadena respiratoria, NAD le va a dar hidrogeniones y le va a dar electrones, ¿sí? Para quedar con carga neutra y poder después receptar hidrógenos de nuevo. O sea, los agarra de las reacciones y los lleva a la cadena respiratoria, ¿sí? Sí, ahora sí entendí. Profe, ¿luego se Bien. reciclan los NAD? O sea, tipo, Claro, después de la cadena respiratoria, ahí termina de sacarse el H y vuelve a saca el usarse en H, las otras, ¿o no? En la glucólisis, en exactamente, se esas cosas. recicla de nuevo en la Ah, glucólisis, en la listo. descarboxilación y en el ciclo de Krebs. ¿Está? Ay, tremendo ciclo, profe. Espere que, que lo procese mi cerebro, por favor. Es un quilombo, por eso estamos viéndolo por segunda vez. Estos son los NAD. Los FAD no entran al complejo 1. FAD, por sus características moleculares, directamente le da los 2 electrones al complejo 2. ¿Sí? Entran en el complejo 2, no entran en el complejo 1. Entonces, le da 2 electrones acá, pasan 2 hidrogeniones. Saltan los electrones al complejo 3 y pasan 2 hidrogeniones más. O sea, que por cada FAD vamos a transportar 4 hidrogeniones. ¿Sí? Están todos más perdidos. Vamos, por favor. Bien. Ahora termina de cerrar el ciclo, chicos, ya terminamos y les dejo el día libre. Por cada par de hidrogeniones, por mi parte bien, profe. Cada par de hidrogeniones de estos va a ir a esta proteína acá, que se llama ATP sintetasa. ¿Sí? El pasaje de este par de hidrogeniones Profe, va a dar lugar. ¿Cómo? ¿no es ATPasa? Sí, es lo mismo, es el resumen de ATP sintetasa. Le sacan el sinte. Es lo mismo. ATPasa o ATP sintetasa. Profe, ¿hay una Sí, diferencia entre ATP sintetasa y ATP sintasa? sí. ¿Cuál es? Ah, No sé dónde está la ATP sintasa, la verdad. A ver. No. No, antes, mira, vale, lo que encuentro, dice que originalmente la sintetasa, o sea, dicen que la sintetasa es la que usa energía a partir de ATP y las sintasas son las que producen enlaces, o sea, al revés. Pero ahora es indiferente, eso era al revés, antes, claro. ¿sí? Sí, porque lo O había sea, leído y después quedé como que, ¿qué onda? ¿Cómo? No, que lo había leído y quedé como, ¿qué onda? Por eso le pregunto. Bueno, sí, podemos ponerle ATPasa si quieren, así se complica menos. ATPasa o ATP sintasa, ¿sí?
Lo que ocurre entonces, van a entrar dos hidrogeniones a través de la ATPasa y este pasaje de los hidrogeniones a través de esta proteína transmembrana va a dar lugar a el enlace de un grupo fosfato a una molécula de ADP. ¿Sí? Y ahí producimos ATP. O sea, por cada dos hidrogeniones, una molécula de ATP. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien. Entendido esto, podemos hacer el balance energético final. O sea, el fin de todo esto es producir energía, ¿sí? Y acá es cuando me aflojan todos los brazos, ¿no? Bueno. Ahora viene el cuadrito de doble entrada que los empiezo a confundir. Bien, entonces tenemos primero a la glucólisis. Tenemos ATP formado en glucólisis. Habíamos dicho que eran 2 ATP por cada molécula de glucosa, ¿sí? Glucólisis, descarboxilación, oxidativa y ciclo de Krebs. Por cada vez que se produce la glucólisis, entonces formamos 2 ATP, ¿sí? La descarboxilación oxidativa no nos da ATP neto. El ciclo de Krebs nos da 2 ATPs. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Los NAD, dijimos que la glucólisis nos daba 2 NAD. La descarboxilación oxidativa nos da 2 NAD. Y el ciclo de Krebs nos da 6 NAD. Los FAD habíamos dicho que estaban solamente en el ciclo de Krebs, que eran 2. ¿Sí? ¿Cuántas moléculas de ATP se producen por cada una de las moléculas de FAD o de NAD? Profe, ahí estamos 2. hablando de en el FAD y el NAD, Sí. FAD y NAD reducido o FAD y NAD oxidado. Oxidados. Con el hidrógeno. ¿Sí? Ah, Son ok. los productos finales de la vía metabólica. Esto. ¿Sí? Los FAD y los NAD entran en la cadena respiratoria y habíamos dicho que cada NAD, ¿cuántos hidrógenos traía? 3 pares. ¿Está bien? O sea, pasa por los 3 complejos y por cada complejo pasan 2 hidrogeniones. ¿Está bien? Sí. Cada par de hidrogeniones entra por la ATPasa y produce un ATP. Entonces, cada NAD produce 3 moléculas de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Seguros? ¿Todos? Y el FAD, entonces, son 2 moléculas de ATP. Entonces, de la glucólisis tenemos 2 ATP, más cada NAD va a producir 3 ATP. Entonces lo multiplicamos por 3. ¿Sí? Son 6 ATP. O sea, de la glucólisis final son 6, 7, 8 ATPs finales. ATP total vamos a poner acá. ¿Me siguen? ¿O se les estoy complicando mucho? Se les estoy complicando mucho. No, se entiende. Bien. Es complicado seguir todo el caminito, pero ¿se entiende? De la descarboxilación oxidativa tenemos 2 NAD que van a producir 3 ATP cada uno, lo multiplicamos por 3 entonces y son 6 ATP más.
6 ATP producto de la descarboxilación oxidativa del ácido del piruvato. ¿Sí? Sí, profe. Y del ciclo de Krebs tenemos 2 ATPs más 6 NAD, que los tenemos que multiplicar por 3, son 18. Y dijimos que de los FAD son 2, lo multiplicamos por 2, cada uno nos da 2 ATP. ¿Cómo? ¿Alguien me dijo algo o nada? Bueno. No, Y son 4. Ah, bueno, perdón. Entonces, 18, 19, 20, 24 ATPs. ¿Sí? Son 30, 38. Entonces, esta clase es como si fuera todo un gran problema. Una glucosa, ¿sí? Nos va a dar por total 38 ATPs cuando cumpla todo el ciclo. Ese es el balance energético de la degradación de una molécula de glucosa. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse toda la molécula y obtener los 38 ATPs? Tipo, No tengo idea. Tiempo no sé. oh, La verdad que no sé, vale. ¿Podrías buscarlo? ok. Me Yo me explotó la imagino que es cabeza todo después de esta así. explicación. Yo me imagino que es todo así como muy rápido, todo en segundos. ¿Cómo? Sí, Yo me es todo imagino- Sí, rapidito. yo también. Siento que es como todo re rápido y es, tantos Claro, números tipo, que Sí. nunca para. Claro, es que todos estos procesos están ocurriendo en simultáneo. Piensen que al cuerpo, cuando nosotros comemos, no entra una glucosa. Entran un montón de glucosas que van activando todas estas vías en simultáneo. Truc, 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 truc. ¿Se entiende? Profe, ¿algo así va a entrar en el parcial? Sí, por eso lo estamos viendo por segunda vez. Es el tema más importante del parcial. Va a ser más largo este parcial. Claro. Bueno. Profe, Sí, Mili. ahí me quedaron dos dudas. La primera que yo tenía, no sé si anoté mal o no sé, en el descarboxilación oxidativa. Sí. Para dar 2-acetil-CoA, tengo que tener 2 ácidos pirúvicos más 2 coenzimas A o una sola coenzima. No, una coenzima A por cada ácido pirúvico. O sea, 2 ácidos pirúvicos van a ser el producto total de la degradación de la glucosa y vas a necesitar 2 coenzimas A. ¿Cómo me dijo que no? Justo se me cortó, profe. La degradación de la glucosa, ¿sí? En la glucólisis te va a dar 2 ácidos pirúvicos. Para cada ácido pirúvico necesitas una coenzima A para que puedan formar acetilcoenzima A. Entonces vas a formar 2 acetilcoenzimas A. ¿Sí? Bien, bien, sí, sí. Por eso todo Y la todo otra ocurre dos pregunta, veces. ok. Y la otra pregunta es del ciclo de Krebs. Sí. En la matriz y todo eso que recién explicaste, ¿es que en una parte haya diferencia de potencial? Solo de potencial, ¿a qué se refiere? La diferencia de potencial, ahí hablamos de diferencias eléctricas transmembranas, o sea, de un lado y del otro de la membrana. Si se acuerdan cuando estábamos viendo la mitocondria, que decíamos que en el espacio intermembrana se juntaban los hidrogeniones, ¿sí? Queda con carga positiva el espacio intermembrana y por eso tiene potencial eléctrico. Cuando pasa a través de la ATPasa, los hidrogeniones cuando pasan a favor, hacia el lado con menor carga positiva, ¿sí? Paren que les saco foto de esto, así puedo dibujar. Si nosotros tenemos la mitocondria y hacemos así,
Y la idea es que siempre se juntan hidrogeniones por acá, ¿sí? O sea, la cadena respiratoria lo que va a hacer que haya hidrogeniones por acá. Esto significa que de este lado de la membrana va a haber carga positiva, ¿sí? Entonces, cuando pasa a través de la peasa, esta carga positiva va hacia un lugar que tiene menos carga positiva, ¿sí? Y esto es potencial de membrana. Y esta energía, esta diferencia de potencial es la que permite que se una un grupo fosfato al ATP. ¿Se entiende? ¿Mili? Se me fue de nuevo. Bueno, Profe, sí, vale. entonces, o sea, no me quedó muy claro. ¿Por qué la diferencia de potencial permite que se una el fosfato al ATP, al ADP? Porque la diferencia de potencial, o sea, la diferencia de carga de un lado y del otro de la membrana, es energía, ¿sí? Y la ATPasa es la catabolizadora, digamos, la que le va a poder usar, la que va a poder transformar esa diferencia de potencial, o sea, esa diferencia de cargas de un lado y del otro de la membrana, lo va a poder usar para unir un fosfato al ATP. Es energía potencial. Sí, profe, ahora entendí, estaba anotando. Bien, de 10. Bueno, chicos, no les voy a tomar asistencia hoy porque esta clase es medio como el que quería venía y el que no quería no. Era además de repaso de la última clase. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, ¿alguna profe. otra duda, alguna otra pregunta? Bárbaro, Mili. Están todos medio moscas. Bueno, chicos, nos vemos sábado. Sábado a la mañana les mando examen. Sí, va a haber muchas preguntas de esto, así que concéntrense, estudienlo bien. Se supone que con esta clase más el apunte tendrían que andar bien, ¿sí? No son excluyentes. Ok, profe. Bueno, Gracias, profe. muy bien, chicos. Nos vemos el sábado entonces para el examen, ¿sí? Chao, profe. Chao, nos vemos. profe. Ok, profe, nos Nos vemos. vemos. Gracias. Chao. Chao, profe.